Escuchas Emprender es Clave. 10:43 de la mañana en este día frío que uno de nuestros entrevistados se vino en bicicleta y llegó muerto de frío. En cambio, Isidora, que se vino caminando, dice que no se mojó. ¿A quién le creemos? Oigan, estamos en nuestro estudio con Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, e Isidora Larraín, directora ejecutiva de Fundación Fibra. Con ellos vamos a hablar acerca de este primer distrito de emprendimiento comunitario que se lanzó en Cerro Navia, y esta es una iniciativa que está trabajada en conjunto con Fundación Fibra, Corporación Ciudades, y la municipalidad. Y la municipalidad de Cerro Navia, por supuesto, y que fortalece la economía local y el liderazgo femenino. Muy bienvenidos, Martín, muy bienvenido, Isidora. Bienvenidos. Oye, vamos por parte primero explicando qué es y cuál es el propósito de Corporación Ciudades y de Fundación Fibra. Parte, así que... Bueno, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Solo recordar que Fundación Fibra es una fundación de base territorial, estamos instalados en Cerro Navia y tiene como objetivo contribuir a la cohesión social a través del emprendimiento, la cultura y recuperar espacios abandonados. Esa es como la síntesis. Súper. Perfecto. Y Ciudades es un paraguas un poquito más, claro, más grande. Nuestro rol es tratar de ver cómo podemos disminuir la inequidad urbana, o sea, que todos podamos acceder al mismo nivel y cantidad de servicios, equipamiento en la ciudad. Entonces estamos tratando de ver cómo podemos mejorar la gestión y la planificación urbana, pero en forma colaborativa. Lo que estamos impulsando en todo Chile son alianzas público-privadas justamente para poder tratar de recuperar sobre todo aquellos sectores que están más rezagados del desarrollo. Perfecto. Oye, y cuéntenos entonces cómo se gesta este distrito del emprendimiento comunitario en Cerro Navia. Bueno, y nosotros llegamos a Cerro Navia el 2022 y partimos desde una lógica muy de entender qué es lo que estaba funcionando en el ecosistema emprendedor. Analizamos lo que había, lo que faltaba, hicimos una serie de procesos de escucha y diagnóstico de un año con emprendedores y entendimos que habían vacíos en la oferta pública y lo fuimos a complementar. Eso hicimos el año 2023, se lanza un centro de emprendimiento e innovación, un espacio físico recuperado en la comuna, pero luego nos dimos cuenta que no bastaba con tener un solo lugar que concentre oferta, sino que había que tener una mirada mayor. Como tú bien dices, esta es una mirada más de planificación, nosotros estamos muy metidos en el quehacer del territorio. Y en esa pregunta de cómo abordamos esto desde una perspectiva mayor, desde sinergias, oportunidades, alianzas que pueden aparecer más allá de los 4 muros que componen este centro emprendedor, salimos a buscar ayuda y ahí nos sentamos a conversar con la corporación. La Isidora es muy humilde, pero entonces yo voy a decir que en realidad el Centro Emprendedor es algo extraordinario. A los que nos están escuchando, métanse a la página web de la Fundación Fibra, van a ver este espacio que junto con la oferta que entrega, es un espacio que desde el punto de vista de arquitectura es algo extraordinario. Porque estamos hablando de emprendimiento, pero finalmente el Centro Emprendedor es mucho más que eso, es un espacio de encuentro ciudadano. Hay muchas actividades que se hacen sociales que le piden a la Fundación Fibra, entonces realmente se ha posicionado como una especie como de corazón dentro de una comuna, en el fondo, como Cerro Navia. Y para nosotros este tema de la colaboración, nosotros lo hemos llevado a tratar de llevar hojas de rutas de colaboración, no solamente en proyectos puntuales, sino que hojas de rutas de largo plazo. Y fue justamente el trabajo que hicimos con la Fundación Fibra, que hoy día estaba concentrada en este centro emprendedor, y un poco soñamos en conjunto cómo podíamos pasar de un centro emprendedor a más bien un distrito emprendedor, con un foco justamente en los emprendedores, porque lo que uno ve muchas veces es como estos distritos que parten desde las empresas y que las empresas pueden generar luego bienestar, desarrollan proyectos. Nos dijimos, ¿qué pasa si invertimos esa ecuación y más bien desde los emprendedores generamos este distrito que esperamos que no solamente pueda ser un distrito que pueda desarrollarse, implementarse en Cerro Navia, sino que también pueda inspirar a otras comunas? Porque cuando uno se pregunta y uno dice, bueno, ¿por qué 9 de cada 10 personas hemos elegido vivir en las ciudades? Hay veces que es porque, bueno, simplemente nacimos ahí, tenemos nuestro afecto por nuestro entorno, por la cultura de un espacio, pero el ambiente de alguna forma de negocios, el entorno, las oportunidades laborales es algo que es fundamental, y ahí sí ahora lo puede explicar mejor que yo, pero justamente Cerro Navia es de las comunas
si uno analiza los índices de calidad de vida, donde el entorno económico, donde todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales siempre ha estado históricamente más abajo en esas categorías, y por tanto hay demasiado que hacer. Y si uno es capaz de demostrar que se puede cambiar, como decimos nosotros, el mapa en ese sentido, ¿por qué no poderlo replicar en otras comunas? Claro, oye, y también yo siento que con este tipo de iniciativas, como se concibe, que es un distrito, no es un hub, no es un centro, hay un cambio de idiosincrasia también en el mismo territorio, que eso es súper interesante porque no queda circunscrito a un lugar, a un centro de emprendimiento, sino que es un distrito, por lo tanto permea a toda la comuna. Y empiezan a aparecer nuevas oportunidades, y en ese sentido en los procesos de participación de este año junto a la corporación nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que algunos emprendedores dicen: yo tengo que hacer delivery, por ejemplo en el sector oriente de Santiago, y voy con el camión medio vacío, y otros dicen: yo no tengo cómo hacer delivery. Entonces empiezan a aparecer oportunidades de alianza. O lo mismo, hay personas que por una serie de condiciones familiares fueron un grupo familiar más amplio, ahora tienen más disposición de espacio en la casa y por lo tanto tienen espacios de guardado, distribución de producto, claro. Y otros que están hasta aquí de cosas que no les cabe un detalle más en la casa y que producen en su casa. Entonces se pueden generar ese tipo de alianzas, como tú bien dices, más atomizadas, distribuidas a lo largo de todo el territorio del distrito. Y Isidora, Martín, yo estoy tratando de entender también y visualizar cómo es el distrito, cuáles son los elementos. Tú recién diste un ejemplo, y por lo tanto también entender qué tipo de emprendedoras y emprendedores son los principales que se mueven dentro de ese distrito. No sé, Cerro-Navia es una comuna que tiene 120.000, 110.000 habitantes más o menos. Un poquito más, pero claro, sí. Y que una de estas comunas nuevas que se crearon en los 80, ¿no es cierto? Como Peñalolén, como otras comunas como Macul, venía de Pudahuel, creo, no sé. Sí, pero originalmente correspondía a Barranca, bueno. Y entonces hay toda una historia ahí, que está la historia de Santiago, ahí también parte de la historia especialmente norponiente, pero en este contexto, ¿qué elementos tiene ese distrito y cuáles son los tipos de emprendedores? Bueno, en términos de rubros, el principal rubro es el textil, no solamente desde una perspectiva de costura o confección, sino también desde una perspectiva de tejidos, de bordados, de una serie de derivados del mundo textil. El segundo rubro es el rubro de la artesanía y manualistas, porque ahí la ley es muy estricta, el giro económico del servicio de impuesto interno es más amplio, entonces todo lo que tiene que ver con recibir un producto de materia prima y convertirlo en otro producto. Y luego entra en la línea más de comercio, de compra y venta y de alimentación, que son las 4 principales con las que trabajamos. Y también desde los elementos que tú preguntas que tendría este distrito, no solamente tiene elementos como de logística, que son los ejemplos que mencioné, sino también de formación, por ejemplo, porque hay muchos de estos emprendedores que declaran que les encantaría formar a otros para tener un ayudante, dar empleo y poder producir más. Eso también es parte de las lógicas que puede generar un distrito. Es conseguir estas personas que quieren trabajar y conectarlos con aquellos que necesitan ayuda. Pero no es de la noche a la mañana, hay que generar un puente de formación, de generar capacidades. Y también hay temas como de circularidad, que no es solamente porque el tema esté de moda, sino porque ellos mismos han mencionado que muchas veces lo que son los residuos de un emprendedor son un tesoro para otro, son la base de lo que el otro hace en términos de producción. Entonces solamente el hecho de generar esos puentes puede tener muchos beneficios ambientales, pero también económicos y sociales. Oye, sin duda, además con la ley REP, lo que pasa es que nosotros se nos olvida que hay personas que han trabajado toda la vida, como por ejemplo recicladores de base, y que ahora también son personas que son muy importantes para el ecosistema de circularidad y de reciclaje, así que no nos olvidemos de eso. Oye, estaba acordándome que ustedes vinieron en julio para acá. Sí. Yo creo que estaban recién empezando ahí con el distrito. Sí, ¿Cómo han sido estos meses? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuáles son sus proyecciones para el próximo año? Y también saber si hay ideas de replicar este mismo modelo en otras comunas de la región metropolitana. A ver, estos meses han sido meses de trabajo participativo bien intenso. Y en ese sentido uno descubre sorpresas. Y por lo tanto, todos estos ejemplos que estamos dando más de logística, circularidad, no se nos ocurrieron a nosotros. Surgen de espacios de conversación, de entender muy bien los dolores y las oportunidades que visualizan los mismos emprendedores. Estos meses hemos tratado de consolidar y sistematizar con el gran equipo de Corporación Ciudades, sumado al de Fibra, al de la Municipalidad, todos estos pequeños hitos de oportunidad.
y conectarlos, o sea, ordenarlos, priorizarlos, ver cuáles son los que tienen mayor potencial de ser los que detonan este distrito. Estamos en una etapa que a principios de enero va a haber una consulta ciudadana mayor, porque hasta ahora hemos trabajado solo principalmente con emprendedores, para entender cuáles son los proyectos priorizados de una cartera que surge de este trabajo hasta ahora. Y también estamos buscando que, como hablábamos en julio, Cerro Navia es una comuna que no tiene empresas. Entonces es súper desafiante traer empresas que quieran comprometerse y generar parte de este encadenamiento productivo. Claro. Perdón que digo que es que esa pregunta es súper importante. Yo te voy a preguntar después cómo se financia esto, ya, y si habían empresas. Porque a mí no se me ocurre, creo que hay unas maestranzas importantes, pero no recuerdo bien. Pero hay dos empresas. Claro, está la autopista, pero está la autopista también. Sí. Que eso es una empresa que en el fondo es un vecino importantísimo para Cerro Navia. ¿Ah? Sí. Entonces las empresas se ponen con este tipo de actividades, ¿no? Estamos en la etapa de eso. Estas preguntas, qué bueno, estas preguntas con nombre y apellido de las empresas. Así que si hay alguien que se siente identificado, Sí, claro. Alguien le le llega estamos el hablando. No, es que cuando se instaló la Exacto. autopista ahí Sí, hubo todo un tema, especialmente con Cerro Navia, Sí. y hubieron también algunos beneficios para los que vivían al lado. O sea, se me ocurre. Y se ha digamos. institucionalizado mucho. Ahora se armó este programa Buen Vecino, que tiene Claro, las distintas claro. infraestructuras donde efectivamente existen estas oportunidades. Lo mismo, por ejemplo, el nuevo Parque Mapocho Río, que no existía y que se inauguró y que también se ha transformado en un espacio súper importante, no solamente desde el punto de vista de la recreación, sino que también para poder potenciar a los emprendedores. Y desde esa perspectiva somos bien conscientes de que tenemos que ponernos en los zapatos de los emprendedores, los zapatos del municipio, pero también en los zapatos de la empresa. Entonces no quisimos llegar en julio, cuando teníamos estas ideas como de papel, sino más bien queremos, con la consulta ciudadana de enero en mano, y tener una priorización muy clara desde la perspectiva técnica y con apoyo ciudadano, ir a empresas y decir, esta es la cartera de proyectos en la cual podríamos sumar esfuerzos. Sería súper bonito. Que tiene una incidencia en ABC aspectos de la calidad de vida, que se comprometen este número de emprendedores. Queremos ser súper concretos en esa Claro. alianza. Y hay cosas, aprovechando la pregunta, que pueden ser temas de infraestructura, que eventualmente en algunos casos requieran recursos, pueden ser recursos públicos, pueden ser recursos privados, pero en muchos casos, con lo que plantea la Isidora, más bien son oportunidades de sinergia entre actores, que es más bien gestión, digamos. Entonces, hay una combinación de lo que hemos ido levantando y que queremos nutrir ahora en enero de estas iniciativas que son más complejas, que pueden tomar más tiempo, versus otras que son mucho más simples, mucho más de corto plazo, y creemos que en esa vinculación puede estar ese éxito. Y sobre planes de extenderse, algo que no hemos hablado extensamente con la Isidora, pero al final lo que uno busca en estas cosas es inspirar, independientemente si uno lo hace. Claro, si ustedes lo gestionan o corporación. no. Exactamente, aquí nosotros estamos enamorados del problema más que de la solución, y ni nosotros como Corporación Ciudad ni Fibra tenemos la capacidad de generar distritos de emprendedores en todas las comunas de Chile, y por tanto lo que hemos tratado de hacer es que sea un proceso súper abierto en estos espacios, poder contar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para que sea cual sea la persona que quiera hacer la institución, pueda impulsar este tipo de iniciativas. Oye, ¿dónde encontramos más información del Distrito de Emprendimiento Comunitario de Cerro Navia? En ambas páginas web hay un En Fibra banner. y en Corporación Corporación Ciudades. Ciudades, Hay sí. un banner que tiene colgada toda la información del distrito hasta ahora, que es principalmente el proceso de la metodología de investigación y diagnóstico y de la participativa. Y también, en el fondo, solo adelantar, para que aquí nos gustan los ejemplos, que hay una tendencia muy fuerte hasta ahora, que no hemos ido a la consulta, de, por ejemplo, un interés importante en un mercado para Cerro Navia. Cerro Navia en este momento es una comuna que no tiene supermercados. No te puedo creer. Ninguno. No tiene. Ni uno. No. Entonces, en el fondo, el concepto de mercado es súper interesante Sí. porque desde la perspectiva de los emprendedores, de los vecinos, las vecinas, es un espacio que concentra sinergias de compra-venta que actualmente no existen, y por lo tanto los precios son de minorista. Claro. Y cuando tú eres un emprendedor cuyo materia prima se compra a precio de minorista, es muy difícil ser competitivo en las etapas Tal cual. finales, y seamos conscientes que cualquier emprendedor que le llega un pedido como de última hora no necesariamente tiene el tiempo, los recursos, no sé, para ir a Estación Central o Santiago Centro a comprar los insumos, y termina comprando en lo que le Lo queda más caro. cerca y más caro.
Claro. Bueno, ahí hay un objetivo entonces y un propósito súper interesante para el 2026. Sí, lo otro que es interesante, también lo hemos hablado con la Isidora, tiene que ver que esto es nacional, el tema de las ferias en general, que si bien han dado pasos importantes, ¿cierto?, de formalización, hay muchas oportunidades también, como mejorar la infraestructura, las prácticas sostenibles, esa sinergia, esa transición también a esa formalización, para que justamente se puedan generar esas agrupaciones. Cerro Navia, no me acuerdo cuántas ferias hay, pero son varias y ocupan varios 10. espacios, más de 10. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas uno ve que se replican en el territorio. Lo mismo, por ejemplo, los canales de distribución, los canales también para que los emprendedores puedan difundir las cosas que hay, muchas veces son parte de los temas donde, claro, se sienten un poquito más, con menos herramientas, porque son muy acotados. Entonces, en ese tipo de cosas es donde nosotros quisiéramos que se pudiera abordar, pero de forma integral, porque a veces uno piensa que dice, oye, no, mira, lo que falta es un mercado y nos vamos a lo físico. Pero se te necesita, junto con lo físico, se necesitan estas otras cosas, canales de información y todo eso, para que esta cuestión realmente pueda generar los cambios que todos esperamos. Yo, solo para cerrar la idea, a mí me ha impresionado, bueno, he estado presente en varias de las actividades, la calidad de emprendedores que hay, las historias de superación que hay detrás de los emprendedores, es una cuestión realmente maravillosa, que son historias que necesitan ser contadas, así que felices de seguir un poco manteniéndonos al día de lo que va esto, de cómo vamos avanzando, porque si queremos, antes de ver cómo lo replicamos, queremos realmente transformar esto en un caso de éxito, y como insisto, partiendo de las personas en una comuna que históricamente ha estado mucho más abajo de la oportunidad económica, sin empresas. O sea, si somos capaces de hacerlo acá, seguramente la Fundación Fibra o el que sea va a ser capaz de hacerlo en cualquier otro sin lugar. empresa y sin supermercado. Exacto. Realmente es un dato bastante decidor, sobre y todo banco, en una y ciudad. bancos creo que va a haber 1 o 2. Suerte. Por eso, sobre todo en una ciudad Sí. donde se supone que los servicios están al alcance de todos. Y Entonces, lo que pasa muchas veces, y también es como un elemento nuevo que se le agrega, es que van a haber nuevas estaciones de metro. Se anunció hace poco, que uno diría, oye, increíble, pero si eso no se planifica bien, si no se ven esas Sí, oportunidades, claro. uno ve que el Estado y todo se generan inversiones millonarias, pero finalmente eso por sí solo no es capaz de No, traccionar la economía. Lo mismo un nuevo, en el fondo, como centro municipal que se va a generar. Muy buenas noticias, que son parte de los elementos que creemos que pueden ayudar a impulsar pero que por sí solo, si no trabajamos en forma comunitaria, no se puede armar. Así que seguiremos contando, espero, buenas noticias de estos emprendedores y esta estrategia, esta hoja de ruta de colaboración público-privada, que quizás parte de estos 3 actores, el municipio, la Fundación Fibra y nosotros como corporación, pero ojalá se puedan sumar otros más. excelente. Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, e Isidora Larraín, directora ejecutiva de Fundación Fibra. Estas ambas entidades, Corporación Ciudades y Fundación Fibra, en conjunto con Cerro Navia, impulsaron el primer distrito de emprendimiento comunitario. Muchas gracias, por contarnos también cómo ha ido evolucionando, y ojalá un poco más adelante podamos traer también algún emprendedor o emprendedora. Aquí Ese era el compromiso anterior. Entonces ahora sí que Ahora sí que sí. Ahora Siempre sí es muy que- difícil sacarlos de yo la lo producción. sé, pues, Así sí, que el mes más importante, pero enero que ya está un poquito más suave. Sí. De todas maneras. Todas las- Muchas gracias a Muchas ambos. gracias a ambos. Gracias. Bueno, antes de irnos a la pausa, lo bueno de ser renovables es que Arauco crea productos como la celulosa, madera o fibra